Levítico capítulo 24, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, las dispondrán desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrá también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita, un hombre de Israel, riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado. Entonces, acabamos de leer hasta el versículo 23. Aquí leímos prácticamente 3 temas diferentes. Hablamos primero sobre el aceite de las lámparas. El aceite que siempre tiene que estar ardiendo. En Mateo 25 aparece la parábola de las vírgenes, las insensatas. Vamos a leerlo rápidamente y luego volvemos a Levítico 24. Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Desde el versículo 1 vamos a leer. Dice acá sobre... Sé que este pasaje algunas personas lo conocen, pero también sé que muchos lo ignoran. Entonces vamos a mirar rápidamente sobre el aceite y qué implicación tiene, por qué en la ley se habla de que siempre debe arder y por qué aquí vamos a ver que siempre debe arder. ¿En qué sentido se estaba hablando en el Antiguo Testamento para que lo pudiéramos ver acá en el Nuevo Testamento? Dice el versículo 1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, leímos hasta el versículo 13. Rápidamente leímos esta parábola, el de las vírgenes insensatas, las vírgenes prudentes. ¿Qué característica hay? ¿Qué es el aceite? ¿Qué representa el aceite? No sé si se dieron cuenta que ahora, mientras estábamos leyendo, al final, ¿qué aparece? Que se cerró la puerta, ¿sí? Cuando miramos en el arca de Noé, el arca de Noé representa a nuestro Señor Jesucristo. Quien está en Cristo, para él ninguna condenación hay. Quien estaba en el arca de Noé, para esa persona no había ninguna condenación. Gracias a Dios tenemos de vuelta nuestro tablerito. Entonces voy a borrar lo que habíamos escrito acá y voy a graficar lo que estamos hablando. Es mejor, ¿no? Gráfico se ve mucho mejor y más rápido se puede quedar que cuando solamente es transmitido a través de audio. Entonces está el arca de Noé. Ahí quedó más o menos. Afuera del arca habían animales limpios y animales inmundos. Animal limpio, la vaca. Animal inmundo, el cerdo. Entonces, ¿al arca de Noé entraron vacas? Sí. ¿Entraron todas las vacas? No. Al arca de Noé entró un representante, unos representantes de la vaca, de los limpios, pero no todas las vacas. Afuera también se quedaron vacas, muchas vacas. Aquí entraron animales limpios, sí. Entró vaca, sí, pero no todas. Ahora, animales inmundos, el cerdo. ¿Al arca de Noé no entró un cerdo? Sí, entró cerdo también. Entraron animales inmundos también. Entonces, afuera hay animales limpios, animales inmundos. Adentro hay animales limpios, animales inmundos. ¿Cuál es la diferencia? Sea limpio, sea inmundo, eso no es lo que justifica a una persona delante de Dios. Una persona que se vea excelente persona, muy buena persona, una persona que no ofende a nadie. Todo el mundo está feliz con esa persona porque es muy amable, hace obras de caridad. Esa persona, delante de los ojos de las personas, como se ve limpia. ¿A quién se ve inmundo? Un violador, un asesino, así. La gente lo ve lo peor de la sociedad. Ese es el punto de vista de nosotros los seres humanos. Nosotros vemos limpio, nosotros vemos inmundo. Pero al arca de Noé entraron limpios, entraron inmundos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los que estaban afuera del arca, sean limpios o sean inmundos? ¿Qué diferencia hay con los que están adentro del arca? La diferencia es, los que estaban fuera del arca sufrieron el juicio de Dios. No pasaron el juicio de Dios. El juicio de Dios había determinado destruir a todo ser viviente. Pero los que estaban dentro del arca pasaron el juicio de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ellos fueron condenados? No fueron condenados. ¿Qué representa? Toda la humanidad, cuando dice que todos los animales, todos, Dios había determinado la destrucción para todos los animales. En la Biblia dice, el apóstol Pablo, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? Esa ley que se da, que vamos a leer dentro de poco, esa ley que se da para los bueyes, no pondrás bozal al buey que trilla. Dijo el apóstol Pablo, ¿acaso tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros se dice. Lo que está escrito en la ley, lo que estamos viendo ahorita en Levítico, se dice por nosotros. Eso que está escrito acá, ahorita vamos a ver el otro caso, y son 3 casos, tenemos que verlo rápido. Lo que vemos acá escrito es por nosotros. Por nosotros. Entonces, eso que está hablando de animales limpios, animales inmundos, no es por los animales, es por nosotros. Acordémonos ¿qué le dijo Dios en una visión a Pedro? Esa visión, ¿qué le presentó esa visión a Pedro? Esa visión, él veía que bajaba un lienzo así de las 4 esquinas. ¿Sí? ¿Sabemos por qué 4 esquinas? Ya sabemos por qué 4. Algunas personas sí saben, otros no, pero tengan paciencia. Ya en algún momento retomaremos. Bajó ese lienzo de las 4 esquinas. Cuando fue abierto el lienzo, habían animales limpios, animales inmundos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, ninguna cosa inmunda o común he comido. Porque ¿qué le dijo cuando bajó el lienzo? ¿Qué le dijo Dios? Pedro, levántate, mata y come. Así le dijo. Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué es lo que tenía que comer? Animales limpios, animales inmundos, de todo mezclado.
Y él dijo ninguna cosa común, conforme a la ley, conforme a lo que está en Levítico, ninguna cosa común o inmunda he comido. ¿Tiene Dios cuidado de los animales? Dios está hablando de nosotros, de todo ser humano. ¿Qué le dijo Dios? No llames tú común o inmundo lo que Dios limpió. El ser humano, ¿cómo llama a las demás personas? A sí mismo, ¿cómo se llama? Pues que todos somos pecadores. No te llames a ti mismo pecador, ni llames a los demás pecadores. Porque Jesús, ¿por qué murió? Jesús, ¿para qué fue a la cruz? A morir por nuestros pecados. Ayer vimos un versículo, ¿sí?, muy importante, que algo que no podemos mezclar. Y es, una persona dice que esa persona es salva. Lo miramos en Lucas capítulo 1, versículo 77. La persona dice que es salva, pero la persona dice que a la vez es pecadora. Esas dos cosas no se pueden mezclar. Porque leyendo Lucas 1:77, ser salvo, lo vimos ayer. Espero que tengan Biblia. Si miran ustedes allí donde están, yo porque estoy compartiendo, pues no me pongo también a compartir y a la vez a buscar. Si ustedes miran qué dice Lucas 1:77, para dar salvación a su pueblo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ser salvo, para que una persona sea salva, esa persona tuvo que ser perdonada de sus pecados. Notará que las religiones usan la palabra salvación, la usan, pero ¿sabe qué palabra no usan? Libre de pecados. Ellos no hablan de ser libres de pecado. Las religiones no hablan de ser libre de pecado. ¿Por qué? Porque se apoyan en la lógica, se apoyan en el punto de vista. Por la lógica, por el punto de vista, ¿quién puede decir que no es pecador? Eso es una locura. Eso es una locura. Pero cuando miramos la Biblia, ser salvo significa ha sido limpio de sus pecados. Como dice 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo dice, está escrito. Sí, muchas personas se aprenden el que sigue porque pareciera que dijera lo contrario, pero no dice lo contrario. Quienes no consideran el anterior se concentran solamente en el 8. ¿Quiénes tienen ojos para mirar únicamente el 8? Los que están bajo las obras. Los que no han podido salir de la condenación, Satanás hace que se fijen en el versículo 8 como si fuera que nadie puede ser limpio del pecado. Pero cuando una persona lee el versículo anterior, el versículo 7 de 1 de Juan 1, la persona se da cuenta, ahí dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando dice en la visión, le dijo, no llames tú común o inmundo lo que yo limpié. No llames tú común o inmundo lo que yo limpié. ¿Quién nos limpió? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. Él nos limpió con su sangre. Esa arca de Noé tenía la madera de gofer y estaba calafateada con brea. La brea es sombra, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, esa sangre nos limpia de todo pecado. Quienes estaban afuera llevaban la condenación. Y ya sabe, no se refiere a animales limpios y inmundos, está hablando del ser humano. Todos los que están acá y los que están acá, todos merecían ir a la condenación. Pero muy pocos. Angosta la puerta que conduce a la vida eterna, pocos son los que la hallan. Pocos fueron los que entraron al arca. ¿Quiénes? Los que Dios subió. ¿Cuándo una persona recibe la salvación? ¿Porque quiere? ¿Porque aprueba en algún instituto, después de estudiar 1 año, 2 años, 3 años, aprueba unas materias? ¿Ya puede ser salva esa persona? No. La salvación no tiene que ver con capacidad intelectual. No tiene que ver con eso. La salvación tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, os conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros. Por eso os conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les enviaré al Consolador. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que irse, para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu, ser sellados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es emociones, no es sentir frío, no es sentir calor. Eso se logra con hipnosis. Cuando le dicen a una persona, levanta tus brazos ahí donde estás, cierra tus ojos, ahí donde estás, inclina tu cabeza. Cuando le dan 2 órdenes a una persona y la persona ejecuta esas órdenes, ya entraron al subconsciente de esa persona y le pueden decir lo que quieran. Le pueden decir, tú vas a sentir a Dios como una nube fría. Y la persona va a sentir frío en la punta de los dedos. Tú lo sientes, tus dedos están fríos, ¿cierto? Porque el Espíritu de Dios está pasando. Eso se llama sugestión hipnótica.
Te pueden hacer sentir frío, calor, pueden hacer que te revuelques en el suelo, que botes espuma por la boca, que ladres como un perrito, que hagas como un elefante. Todo eso se logra con sugestión hipnótica. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Acuérdense, en las religiones se va a hablar de salvación. En las religiones se va a hablar de salvación, pero no se va a decir lo que está unido a la salvación. Lucas 1:77. La salvación, ¿qué significa? Ser limpio de los pecados. Lean, espero que tengan Biblia. No se queden con su pensamiento, porque el pensamiento de nosotros ha sido manipulado por la sugestión hipnótica. Yo duré 7 años limpiándome de esas religiones en las que yo estuve, en las que me habían lavado el cerebro, no diga, diga, haga, no haga. Es difícil. Yo sé que si hay en ese momento alguien que esté asistiendo a una de esas congregaciones donde usan palabras para manipular y sobre todo musiquita, colocan musiquita cuando van a pedir dinero, cuando van a pedir plata, colocan musiquita. Hipnotizan a las personas y luego, después de que los hacen sentir frío o calor, ahí viene la parte que más les interesa. Ahora vas a meter tu mano en tu bolsillo derecho y vas a tomar lo mejor para tu padre. ¿Sabe qué es lo que te están pidiendo? Que den plata, que des plata, plata, plata. ¿Quién se compra un carro último modelo, una finca con piscina? ¿Quién compra todo eso? El director de esa supuesta iglesia. No es iglesia. Si no te han enseñado que para ser libre, para ser salvo, tienes que ser libre del pecado, si no te han enseñado, eso no es iglesia. Pero es que la forma como él se viste, la corbata que él usa, la forma como él se expresa, la forma como él habla, él es, por eso, viéndolo, es pastor, ese es pastor, no es pastor, sinagoga de Satanás. Eso no tiene nada que ver con Dios. Pero es que iglesia, no es iglesia, es sinagoga de Satanás. Si tú has estado yendo a un lugar de esos, lo más triste, lo más peligroso es, tu alma es la que está corriendo peligro. Bueno, rápidamente vamos a mirar por los 3 temas que tenemos que hablar sobre Levítico capítulo 24 que leímos el día de hoy. El primer tema, las mujeres, las vírgenes, insensatas, las 10 vírgenes. Unas eran prudentes, las otras eran insensatas. ¿Qué es el aceite entonces? Importante. Espero que no se termine el en vivo de hoy sin que ustedes sepan esas 3 cosas. Bueno, ¿qué es el aceite? ¿Qué dice que pasa con el aceite? Ellas tenían que tener aceite. Si no tenían aceite, no podían presentarse delante de su Señor. El aceite es ser sellado con el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo, vayan a los que venden? Les está diciendo, vayan, busquen cómo recibir la salvación. Eso es lo que les está diciendo. Busque, eso es lo que les están diciendo. Pero ahora, cuando ustedes leen Lucas, no sé si se han detallado, Lucas capítulo 16, del versículo 19 en adelante, aparecen la vida de 2 personas. Nuestro Señor Jesucristo a través de 2 personas nos cuenta el que va al cielo, el que va al infierno. Los 2 murieron. Uno fue al cielo, el otro fue al infierno. El que fue al infierno, por más que quiera, no puede pasar al cielo. Lo explicó nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay religiones que han dicho diferentes cosas. Hay religiones que han dicho que no, que todo el mundo va a ir al cielo. Hay religiones que enseñan así. Pero cuando tú lees Lucas, capítulo 16, del versículo 19 en adelante, te sorprendes. Tú dices, ¿por qué eso está en la Biblia y no nos lo enseñan? Para eso está este perfil de TikTok. Aquí te vamos a enseñar cómo puedes pasar de la muerte a la vida. Pero tienes que soltar todo lo que te han enseñado. Todo eso que te han, hermenéutica, homilética, escatología, todo eso que te han enseñado no ha servido para darte la salvación. Si tú lo logras reconocer, botas eso. ¿Qué hace algo que no te ha dado la salvación? Solamente te ha ensoberbecido. Te ha hecho creer que tienes un título, que tú eres alguien. Bíblicamente, ¿sabe de qué nos hizo Dios? Primero que todo, Dios hizo a Satanás del polvo de la tierra. Pero ¿cómo hizo a nosotros? A Satanás lo hizo de piedras preciosas. Por eso el corazón de él se ensoberbeció. A nosotros nos hizo el polvo de la tierra para que pudiéramos fácilmente humillarnos. Pero el ser humano cree el corazón de Satanás como si hubiéramos sido hechos de piedras preciosas. Sé que muchas de las cosas que les estoy diciendo de pronto no las entienden ahora, pero tengan paciencia. Vamos a seguir avanzando. Este aceite que representa entonces el Espíritu Santo, ser sellado con el Espíritu Santo. Cuando ellas les están diciendo, vayan, busquen a los que venden, vaya a que les prediquen. Pero resulta que cuando leemos Lucas 16, sí, una persona no puede ser salva a menos que crea lo que está escrito en la palabra. Dice la Biblia que a Dios le agradó salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Cuando una persona puede escuchar, si su corazón es bajo, esa persona puede escuchar. Si puede escuchar, puede recibir, no aceptar. Hay una diferencia entre aceptar y recibir. ¿Cuál es la diferencia entre aceptar y recibir? Cuando una persona acepta, esa persona tiene un corazón superior al de aquel a quien está aceptando.
No sé si ustedes han oído esta expresión. Ahora, ¿y dónde estás? Vas a cerrar tus ojos y vas a decir, Señor, te acepto. Las palabras suenan como tan tiernas, suenan como si esa persona fuera humilde, pero no es humilde. Le está diciendo que tú tienes la capacidad de recibir o no a Jesús. Pero no es así, bíblicamente no es así. La salvación no depende del que quiera ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Lo dice la Biblia. Esto que les estoy diciendo es bíblico, no es religioso, no es algo que tú, no sé, estés de acuerdo, te sientas bien o no, te guste o no te guste. Te estoy hablando de la técnica, la única que existe, el único camino para que una persona pueda ser salvo, por creer a la palabra de Dios. No sé si ustedes se acuerdan, hago esta pregunta para las personas que están acá. Cuando leímos, nosotros estudiamos y analizamos bien Génesis capítulo 27, donde aparece la historia de Isaac, Rebeca, Jacob, Esaú. En esta historia yo les pregunté a ustedes que si me podían explicar el evangelio otra vez. Muchas personas pudieron, otras personas no pudieron y lo reconocieron. Pero bueno, hablo con las personas que sí pudieron. Acuérdense en esa parábola, en esa historia de Jacob, Esaú, Rebeca, Isaac. Acuérdense, había un guisado, ¿sí? ¿Qué dijo el papá? Hazme un guisado como a mí me gusta. Así dijo, ¿no? Hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Ese guisado es sombra de qué? ¿Qué representa ese guisado? Esa es la pregunta que hago. Espero que puedan contestar. Las personas que no puedan contestar, no se preocupen, pero espero que estén atentos. No que esperen a que otras personas contesten para mover la cabeza y decir, ah, sí, más importante el que participa. Haz un guisado. Rebeca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rebeca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ella qué dijo? Rebeca dijo, sea sobre mí tu maldición. ¿Quién se hizo maldición? Para quitarnos la maldición de encima. Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay personas que no sabían que nacieron en maldición. Nacer en maldición es estar destituido de la gloria de Dios. Muchas personas dicen con los labios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí. Nacer en maldición es estar destituido de la gloria de Dios. Y Rebeca dijo, sea sobre mí tu maldición. Rebeca es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Pero las lentejas, el guisado, no lentejas, lentejas fue otra cosa. Él le dijo que trajera un cabrito y que le hiciera un guisado como a él le gusta. Sombra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es el potaje de lentejas. La palabra es la cena. Bueno, no es lentejas, lo de lentejas es otra escena. Estamos hablando de Génesis 27. Génesis 27, ¿qué le dijo Isaac? ¿Qué le dijo a Esaú? Ve, trae 2 cabritos y hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Cómo le hizo ese guisado? Ese guisado se lo hizo. Acuérdense que ahí también nombra que le dio pan y vino. O sea, no solamente le hizo el guisado, sino que le tenía que llevar porque lo pidió Isaac. Tenía que llevarle pan, vino y ese guisado. Es sombra de la ofrenda. Juan está más cerca todavía. Excelente, sí, Juan está más cerca. La obra de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero, vida. Entonces, no sé si ustedes se acuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, se abrieron los cielos y sonó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Efectivamente, Luis fue la persona que más se acercó. Bueno, ya hay otros que han dicho más o menos lo que dijo Luis, pero lo dijo Luis primero. ¿Sí? Este es mi Hijo en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que Dios recibe? ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que Dios estaba esperando recibir? A nuestro Señor Jesucristo. La obra que Él iba a hacer. En Él recibía complacencia. El guisado, ese guisado representa ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo, tráeme el guisado para que te bendiga. Así le dijo, tráeme ese guisado, ve, caza 2 cabritos, tráeme ese guisado para que te bendiga. ¿Qué es la bendición? Pasar de la muerte a la vida. ¿Qué es la bendición? Pasar de estar destituido de la gloria de Dios a volver a estar con Dios. Cuando le dijo, sabemos que la bendición, para las personas que no sepan, maldición es estar destituido de la gloria de Dios. Lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, ¿qué es la bendición? Volver a estar unido con Dios. Entonces, ya sabiendo que ese pasaje no se está refiriendo a comida, no comida, que quién dijo mentiras, no. Ese pasaje está mostrando como engañadores, pero veraces. Está mostrando, eso que acabo de decir, está en 2 Corintios capítulo 6, versículo 9. Versículo 8, como engañadores, pero veraces. ¿Qué es lo que está mostrando? Realmente
está mostrando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como dijo Luis, ese guisado representa la ofrenda. ¿Qué es lo que Dios esperaba recibir de nosotros? La ofrenda. Esperaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese guisado, ahora, no sé si ustedes se fijan, presten atención, no se distraigan con lo que les voy a decir. Muy importante para que puedan explicar el Evangelio a través de Génesis 27. ¿Quién hizo el guisado? ¿Quién hizo el guisado? ¿Quién preparó ese guisado? Ahora, ese guisado, cuando lo recibió de Jacob, él bendijo a Jacob, pero Jacob no lo hizo. Jacob no hizo, Rebeca hizo la ofrenda. Rebeca fue la que hizo el guisado. Ya sabemos qué es ese guisado. Nuestro Señor Jesucristo, la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién preparó ese guisado? Rebeca. Rebeca fue la que, ya iba a decir Rebeca fue la que dio su vida. No, el que dio su vida por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Ese guisado fue la ofrenda que Él hizo, la muerte que Él tuvo que pasar para que nosotros recibiéramos la bendición. ¿Quién preparó? ¿Quién hizo todo? Jacob recibió la bendición, pero él no hizo nada. Jacob no hizo nada, solamente le llevó lo que Rebeca hizo. Rebeca, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ese guisado, sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ese guisado representa esa tortura, ese latigado, esa crucifixión. Eso representa, esa es la ofrenda que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces Rebeca hizo el guisado y se lo dio únicamente a Jacob. Vaya, préndetelo a su papá. Él se lo presentó al papá y el papá le dio la bendición. Rebeca, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ese guisado, sombra de la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros fuéramos libres del pecado. Acuérdense, decir ser salvo es decir ser libre del pecado. Una persona no puede decir que es salvo y no nombrar que es libre del pecado. Si esa persona habla de su salvación y habla de experiencias, que sintió frío, calor, esa persona, y no nombra que es libre del pecado, esa no es salvación. Ser salvo es ser libre del pecado. Ya lo vimos, Lucas 1:77. Anótenlo, apréndanselo, estúdienlo, para que cuando alguien les pregunte sobre qué es salvación, le puedan decir salvación. Miremos Lucas 1:77. Salvación es ser libre del pecado. Una persona no puede decir que es salva y que es pecadora. La persona que diga eso está mezclando su pensamiento con la palabra. Pero bíblicamente salvación es ser libre del pecado. Eso es lo que hizo Rebeca. Bueno, les dije que tratábamos de ver los 3 temas, pero bueno, hasta ahora hemos visto una parte pequeñita de Levítico 24. ¿Qué le sigue? Habla de los panes. Se iban a colocar en 2 hileras. ¿Cuántos panes eran? 12. Pero de esos panes, ¿quién comió? De esos panes, no sé si ustedes se acuerdan en la Biblia que David entró y comió de esos panes sin él estar autorizado a comer de esos panes, porque él no podía, ni él ni los que iban con él, pero David entró y comió de lo que no le era lícito, es decir, él profanó. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y fue sin culpa. ¿No te diste cuenta que nuestro Señor Jesucristo hizo eso? Él y David hizo eso y fue sin culpa. Los judíos, ¿cómo miraban a Jesús? No cumple el día de reposo, así veían a Jesús. Los judíos veían, no cumple la ley, pero es que la finalidad de la ley no es lo que nos han enseñado que es. Las personas piensan que la finalidad de la ley es que tú trates y te esfuerces igual que Esaú. ¿Por qué Esaú recibió la maldición? Porque Esaú, él fue a hacerlo por él mismo. Él fue a cazar los 2 cabritos. Esaú fue ¿a qué? No solamente fue a cazar los 2 cabritos, sino que fue también a preparar el guisado. Pero cuando llegó, ya le habían cerrado la puerta. Hoy miramos lo de las 10 vírgenes, Mateo 25, versículo del 1 en adelante, cuando habla que la puerta se cerró. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, que fueron, unas no tenían, todas se durmieron, todas se durmieron, pero unas no tenían aceite, las otras sí tenían aceite. ¿Saben bíblicamente qué se llama dormir? Morir. Cuando, no sé si se acuerdan, cuando Lázaro, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Él no ha muerto, él duerme. Y entonces todos dijeron, pues si duerme no hay ningún problema. Y dijo, bueno, para que ellos entendieran en qué sentido estaba hablando, él murió. Ese dormir se refiere a eso. Todas se durmieron, pero habían unas que sí tenían el aceite, sí tenían el espíritu, las otras no tenían el espíritu. Bueno, el otro tema, ¿cuál es? Eran 3 temas. Ya llevamos 2 temas.
El tercer tema, vamos a leer nuevamente Levítico. No, ya no alcanzamos, ya el tiempo no nos da. Vamos a quedar algo para el día de mañana. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias porque no podríamos recibir si tú no nos das el poder recibir. Si tú no nos quitas la venda para que nosotros podamos recibir, si tú no abres nuestros oídos para que podamos escuchar, nosotros no podríamos escuchar. En este momento hay personas que han podido recibir, pero hay personas que no han podido, y ha sido tristemente mayor el número de personas que no han podido recibir. La persona que tiene su propia voz, su propia opinión, su propio concepto, su propio criterio, su propio, esa persona lamentablemente no puede recibir. Dice nuestro Señor Jesucristo, puso un requisito para todo aquel que quiera ir en pos de Él, es decir, que se quiera hacer llamar cristiano. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto no lo enseñan en las iglesias, porque en las iglesias enseñan lo contrario a negarse a sí mismo, a que las personas tengan autoconfianza, así como Pedro cuando Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Permite que las personas que entraron el día de hoy, muchas cosas no han entendido, empiezan a estar confundidos tal vez, pero permite que perseveren escuchando el evangelio puro, sin ninguna pretensión de quitarles dinero ni nada, sino únicamente para que reciban la salvación. Permite que sigan perseverando, escuchando la palabra hasta que puedan recibir la salvación. Te lo pido y junto con los hermanos que en ese momento estamos orando, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan hoy por primera vez. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. Mi reloj en ese momento marca que son las 9:33. Quiere decir que hace 33 minutos comenzamos. Siempre estamos comenzando cuando la hora es en punto. O sea, si a 33 le restamos 33, da 0. Empezamos cuando la hora era en punto. Siempre, todos los días. Mañana nuestra cita es a la misma hora, cuando la hora sea en punto, en punto. No te lo pierdas, mañana vamos a continuar explicando el Evangelio. Hoy algunas personas lo pudieron recibir. Mañana tú, si no lo has podido recibir, probablemente lo vas a poder recibir. Solamente prepara tu corazón. Se acercaban a Jesús dos tipos de personas, los que podían oír, que eran los pecadores, y los fariseos, los religiosos, que no podían oír. Ellos murmuraban de Jesús. Nos vemos mañana, no falten y preparen su corazón para poder recibir. Nos vemos, chao.